Esta es la historia del auténtico Jesucristo, del mundo brutal en que vivió, de las fuerzas que formaron al hombre y su misión. Durante siglos, nada se supo sobre la infancia de Jesús. Ahora los avances científicos revelan nueva información del mundo en que creció. Una región ocupada, azotada por la violencia, la enfermedad y la injusticia. Tiempos crueles que inspiraron un mensaje de esperanza en un muchacho. Tres expertos se han embarcado en una extraordinaria investigación en la Tierra Santa, en busca del Jesús histórico. Byron McCain es un arqueólogo que ha excavado en numerosos sitios bíblicos. No cavamos con una Biblia en una mano y una pala en la otra. La arqueología no puede avalar o desvirtuar la Biblia por lo demás. Lo que corresponde es ayudar al mundo a comprender mejor las Escrituras. Rachel Haverlock es una profesora de estudios bíblicos que comprende las raíces religiosas de Jesús y también su mensaje político. Jesús era judío, y un judío muy educado que conocía notablemente bien la Biblia. Se consideraba continuador de los profetas, y es sabido que la profecía siempre tuvo una dimensión política. Ministro bautista y teólogo, Allen Callahan aporta una visión moderna a los textos bíblicos. Ya no estamos en tiempos bíblicos. Si hemos de creer seriamente que estos textos tienen alguna relación con la vida contemporánea, debemos interpretarlos. Hace 2000 años, la Tierra Santa soportaba una cruenta opresión. Era parte del Imperio Romano, que instalaba monarcas judíos utilitarios a sus intereses. Esa realidad no es descrita en los evangelios, puesto que no son crónicas históricas. Pero fue el mundo en el que nació Jesús. El territorio que Roma llamaba Palestina estaba dividido en regiones. Su capital, Jerusalén, se encontraba en Judea. 120 kilómetros al norte, cruzando Samaria, se hallaba Galilea. En las colinas de Galilea, al margen de las vías de paso, estaba la pequeña aldea de Nazaret, donde se crió Jesús. Hoy, Nazaret es un bulliente pueblo árabe. Rachel Haverlock y Byron McCain visitan la iglesia de la Anunciación. Fue aquí donde, según el Evangelio de Lucas, un ángel dijo a María, la madre de Jesús, que quedaría encinta por obra del Espíritu Santo. Se le informa que concebirá, lo cual resulta abismante para ella, que está comprometida, pero no ha tenido relaciones sexuales con su prometido. Un ángel le dijo, darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Debió ser una revelación aterradora. María no estaba casada con José. Bajo la antigua ley judía, un embarazo fuera del matrimonio merecía la pena de lapidación. María, la madre de Jesús, se hallaba en una situación extremadamente difícil. De pronto ha quedado embarazada, y para todo observador ajeno, ella es una mujer que ha quebrantado todas las normas sociales y morales y se ha involucrado en una suerte de práctica ilícita de la sexualidad. Según el Evangelio de Mateo, José fue informado de la milagrosa concepción de María por un ángel. Luego, antes del nacimiento de Jesús, la pareja se vio obligada a dejar Nazaret.
El Evangelio de Lucas dice que José y María debieron emprender el agobiante camino de 140 kilómetros hasta Belén para registrarse en el censo impositivo romano. Allí estaba la residencia original de la familia de José. Allen Callahan está en Belén, en la Iglesia de la Natividad, un lugar de peregrinaje desde el siglo IV. La iglesia conmemora el sitio del nacimiento de Jesús. Todo niño cristiano aprende que Jesús nació en Belén, el día de Navidad del año primero de nuestro Señor, en un pesebre. ¿Pero respaldan la historia y la arqueología al Evangelio? Muchos estudiosos concuerdan ahora en que Jesús no nació en ese pesebre, que es un elemento tradicional de la Navidad. El concepto proviene del Evangelio de Lucas, que dice que Jesús fue acunado en un pesebre, el lugar donde pasen los animales. María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en paños y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Tenemos a los Reyes Magos, tenemos a los pastores, también están los animales y los parientes. Y todo eso, sin duda, es encantador y muy tradicional. Pero toda esa representación no concuerda con las que sabemos fueron las circunstancias históricas en torno a su nacimiento. Lo que sí es un hecho es que en esa época había muy poca madera para construir un pesebre en una tierra rocosa y desértica. El lugar que los peregrinos han visitado durante siglos y que se considera la cuna de Jesús no es un pesebre en absoluto. Es una caverna, debajo de la Iglesia de la Natividad. Vemos que aún hay restos de la mampostería. Y parte del piso de piedra de la caverna aún es visible aquí. ¿Podría haber nacido Jesús en una caverna? El uso de cavernas como viviendas sin duda ocurría en la época. Entretanto, en Nazaret, Rachel Havelock visita una reconstrucción parcial de la aldea en las colinas. Muestra una caverna que habría sido parte de una casa del siglo I. Claire Fan es maestra de estudios del Nuevo Testamento en la Universidad de Tierra Santa y asesoró la construcción del lugar. Esta es la clase de caverna sótano que podría ser como el lugar en que María dio a luz a Jesús. Es el nivel bajo de una casa y está tallado en una piedra caliza blanda. Como una cava de vinos. Sí, se parece a una cava. La temperatura se mantiene muy estable durante todo el año. Está protegida del entorno. Se podía usar una caverna natural o se podía excavar, tallar y agrandar una para guardar aceite de oliva y vino, tal vez cereales y provisiones esenciales para consumir durante el año. Las cavernas también se usaron para refugio de animales, de modo que un pesebre y abrevadero no habrían estado fuera de lugar aquí. Pero ¿por qué María dio a luz en un lugar así y no en una casa normal? La respuesta se encuentra en un simple error de traducción. Los evangelios fueron escritos más de 50 años después de la muerte de Jesús, y en griego, el idioma usado por los escribas cultos. Lo acostaron en un pesebre porque no había espacio en la posada. Pero esa palabra, posada, es muy singular. Es una palabra que en griego significa cuarto de huéspedes o cuarto de arriba. Es posible que las labores de parto de María hayan comenzado en el cuarto de un piso alto, el cual abandonó después de dar a luz. La posada está repleta. No hay privacidad en el piso superior. ¿Qué se hace entonces? La teoría es que tal vez María dio a luz en el sótano. La evidencia sugiere que Jesús nació en una caverna, un sótano, y no en un pesebre. Lo que creemos sobre el nacimiento de Jesús no siempre coincide con la evidencia arqueológica. ¿Podemos dar por seguro que eso ocurrió en Belén? ¿E incluso en el día de Navidad?
nacimiento en el siglo I debió estar muy alejado de lo que imaginamos como una apacible natividad. No había calmantes, no había procedimientos médicos modernos, y sí un gran riesgo de infecciones. El alumbramiento era terrible. Una experiencia de temores y peligros. María era muy joven, tendría apenas unos 13 o 14 años al concebir. Es probable que las mujeres pasaran buena parte de su vida adulta, ya sea dando a luz, embarazadas o amamantando, y a la vez viendo a muchas parientes y amigas muriendo en el parto. Así es que fue una época de riesgos extremos. Siendo los partos tan peligrosos, ¿tiene sentido que María, a punto de dar a luz, haya realizado el arduo viaje hasta Belén? Debió existir otra razón para que los evangelios situaran allí el nacimiento de Jesús. Consolidar la idea del Antiguo Testamento de que el Mesías nacería en Belén. En la tradición judía, el Mesías debe proceder de la casa de David. Y David era oriundo de Belén. Entonces, desde el punto de vista judío, el Mesías no podría ser de otro lugar que no fuera Belén. Ese nacimiento en Belén se corresponde con el mensaje que los autores de los evangelios querían transmitir. Pero la fecha exacta de esa natividad despierta aún más dudas. Jesús no nació el 25 de diciembre, ni tampoco en el así llamado Año Cero. Al menos es lo que ahora sabemos. Y lo sabemos porque el monje que creó el calendario moderno en el siglo VI cometió un error al calcular el primer año después de Cristo. ¿Cuándo nació exactamente Jesús? La evidencia sólida es escasa. Cuando Jesús nació en aquellos días, hablando en términos históricos, a nadie le importó. La gente no mantenía registros detallados de los nacimientos o defunciones de los pobres. El Evangelio de Mateo nos dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande. Pero muchos eruditos posteriores fijan el nacimiento cerca de la muerte de Herodes, 4 años antes de Cristo. Fue un nacimiento exitoso, pero ahora debía sobrevivir a su infancia. Sus posibilidades no podían ser menos auspiciosas. En ese entorno rústico, la pobreza, el hambre y la enfermedad eran condiciones permanentes. Nazaret era un pueblo pequeño, tal vez solo con unos pocos cientos de habitantes. Aunque la familia de Jesús no era extremadamente pobre, la vida resultaba dura para personas como ellos. Hombres y mujeres trabajaban largas jornadas para contar con lo mínimo. Desde temprana edad, todos debían contribuir a la vida familiar. Si eran buenos tiempos en esa región polvorienta, los alimentos básicos eran aceitunas, pan, leche, algo de queso quizás, y en ocasiones, muy raramente, carne. Pero lo cierto es que una comida completa no era la norma para una familia como esta. Mediante el examen de huesos de gente de la región, se ha hallado evidencia de hambrunas recurrentes en la época de Jesús. La investigación corresponde a la Facultad de Medicina Sackler de Tel Aviv. Aquí, el arqueólogo Byron McCain visita al antropólogo físico Israel Hershkovitz, quien estudia una colección única de esqueletos de la Galilea del siglo I. La historia que cuentan estos huesos es escalofriante. Para un niño, la vida no era fácil en ese periodo. Hay muchas indicaciones de clara desnutrición, a juzgar por los huesos.
Cuando los niños sufren hambruna, el crecimiento de sus huesos se dificulta, causando las así llamadas líneas de Harris. La mayoría de estos niños tienen la denominada línea de Harris, un fenómeno que se repite con frecuencia en todos los niños del siglo I. La vida era durísima durante esa época. Los funerales de niños eran un acontecimiento común. 50% de ellos no superaba los 5 años de edad. En torno al húmedo mar de Galilea, la malaria era una enfermedad constante. El contagio palúdico era habitual, tal como los piojos y otros parásitos. Pero de las penurias surgía la compasión. La evidencia arqueológica demuestra que aún las personas seriamente discapacitadas eran bien cuidadas por sus extendidas parentelas y muchas alcanzaban edades avanzadas. La experiencia de ser miembro de una familia en esos tiempos era una experiencia que involucraba muchos encuentros con la muerte, más que nosotros. Pero esa cercanía de la muerte, la cantidad de niños que sucumbía, no los dejaba indiferentes ante la vida. Sí, ellos absolutamente. se hacían cargo y protegían a quienes sobrevivían. Sin duda, sí. Es fascinante. Sí, es fascinante. Al punto que sin una familia en esos tiempos estabas perdido. Sí, perdido. La investigación del profesor Hershkovitz revela que en tiempos de Jesús, el matrimonio intergrupal era algo recurrente entre las comunidades de Galilea. Las personas poseían facetas físicas similares, tales como la forma craneana. Esta es la calavera de un hombre de 12 años, un niño. Y podemos advertir aquí la típica forma del cráneo, lo que llamamos forma oval, con la parte de atrás muy ancha, en tanto que la anterior, la frontal, es muy estrecha. Esto es muy típico de la población del siglo I. Esta es una característica Sí, especialmente común en la parte norte del país, este patrón. Sí. Para obtener una representación más fiel de un niño galileo, el profesor Hershkovitz permite que sometan el cráneo a un escáner computarizado. Ello permitirá que un experto recree el rostro que una vez correspondió a un muchacho de 12 años de hace 2000 años. Dado que el cráneo es tan típico de su tiempo y lugar, esta reconstrucción será lo más cercana posible al rostro del propio Jesús en su infancia. Los evangelios dicen poco sobre los años formativos de Jesús, pero la historia y la arqueología recientes han revelado mucho sobre la vida en la Galilea del primer siglo. La Sagrada Familia es frecuentemente vista como Jesús, María y José. En realidad, Jesús creció en una familia extensa. Jesús se crió en una casa llena de niños, cuyos nombres conocemos, hermanos y hermanas que por lo demás son mencionados en los evangelios. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Una familia promedio tenía 4 hijos. Antiguas y nuevas generaciones vivían juntas. Algunos creen que José era viudo y que los hermanos y hermanas de Jesús eran hijos de un matrimonio anterior. Sin duda alguna, su familia debió estar íntimamente vinculada con la comunidad de Nazaret. La vida en una aldea pequeña tuvo que ser de gran influencia en cualquier niño en desarrollo, como Jesús. ¿Estuvo la compasión que mostró a otros en sus prédicas enraizada en su propia experiencia? Si es que era un hecho público que fue concebido fuera del matrimonio, pudo haber sido víctima de murmuraciones y quizás maltratos. Eso significaría que Jesús sufrió una constante deshonra, sintiéndose continuamente marginado e inclinado a identificarse con los excluidos. Pero el paladín de los pobres y desposeídos pudo obtener el sentido de su misión más directamente. Tal vez María le explicó el secreto de su nacimiento, tal como los evangelios dicen que se lo revelaron a ella.
Imagine que su madre le dice que usted es hijo de Dios durante la infancia. O que usted se entera mediante una especie de revelación. Cualquiera fuera la razón, incluso ambas, Jesús se habría sentido diferente desde temprana edad. Pero aún así, no era más que el hijo de una familia pobre. ¡Yashua, Yashua! Al cumplir los 12 años, Jesús debió comenzar a trabajar con su padre y hermanos mayores. Tal vez como nuevo aprendiz. Los evangelios indican que José era carpintero, pero fueron escritos en griego y la palabra empleada fue tecton, que designa a alguien que trabaja con sus manos. En una región donde el material básico de construcción era la piedra, José bien pudo ser un mampostero. Quizá haya hecho o reparado herramientas, además de ser albañil experto. Lo más significativo de esta condición de tecton es que revela que no habría sido miembro de una familia dependiente de productos de la tierra. Debió ser alguien que día a día manufacturaba artículos para la venta u ofrecía sus servicios. Detalles de corrección histórica como este sobre el mundo de Jesús han sido revelados por las investigaciones más recientes. Pero el aspecto físico del joven Jesús ha seguido siendo un misterio. Hasta ahora. Un escáner al cráneo de un niño de 12 años que vivió en Galilea en tiempos de Jesús proporcionó imágenes en tercera dimensión, que ahora analiza la tecnóloga anatomista Caroline Needham. Ella integra un equipo del Centro Mundial para Reconstrucción Facial en Dundee, Escocia. Un avanzado instrumento de escultura facial le ha permitido literalmente rediseñar los contornos de la calavera. Algunas referencias sutiles en los huesos indican a esta experta dónde y cómo estuvieron adheridos los músculos. Como ellos forman la base del tejido blando que configura el rostro, Caroline ha puesto indicadores en puntos clave para determinar el grosor del tejido sobre la base de facciones de personas vivientes. Las medidas que empleamos para este individuo bien corresponden a un hombre de su edad, perteneciente a un grupo de población semejante. Esto según detalles anatómicos específicos que dan un boceto global de su rostro. Después de bosquejar la estructura muscular subyacente, Caroline trabaja con la artista gráfica Dasha Lee para dimensionar el tejido blando. Y la cara de un niño galileo del siglo I, de la misma edad de Jesús, empieza a aparecer. Sí, está bien, pero lo pasaremos por el escáner otra vez. Muy bien, veamos. Sirviéndose de imágenes de escáner de un niño de 12 años de la Galilea del siglo I, tecnólogos forenses casi han completado una recreación del rostro. ¿Está coincidiendo ahí? Sí, aunque no será exactamente de piel blanca. Creo que más bien una tez olivácea. Cabello oscuro, ojos marrón. Una vez determinados el matiz de la piel y el cabello conforme a datos típicos de la región, el retrato final adquiere dimensión. Es interesante porque no se parece a nuestro concepto occidentalizado del rostro de Jesús. No tiene cabello rubio ni ojos azules. Y aunque obviamente también consiste en una representación, es contemporánea. Es de alguien de esa época y lugar. Ese lugar y esa época estaban a merced de estremecedores cambios económicos y políticos. El efecto de la ocupación romana de la Tierra Santa se sentía incluso en la Galilea rural. En los días del nacimiento de Jesús, los judíos se habían sublevado contra los odiados regentes supremos de Roma en la ciudad de Séforis, a solo 7 kilómetros de Nazaret. Es posible que María y José hayan visto cuando las legiones romanas ocuparon y arrasaron el lugar. En los años siguientes, mientras crecía Jesús, Séforis fue reconstruida por el rey títere de Roma, Herodes Antipas. Esa ciudad de estilo romano habría de resaltar en esa región de población esparcida como recordatorio permanente de la floreciente influencia del imperio. La reconstrucción de Séforis y el comienzo de la romanización de Galilea tuvo consecuencias trascendentales para la conformación del mundo en el que estaba creciendo Jesús.
Estando Séforis a menos de 1 hora caminando desde Nazaret, era el lugar obvio para que la familia de Jesús fuera a vender sus mercancías. Quizás eran personas más pobres que los aldeanos granjeros, que al menos poseían un pedazo de tierra. Es probable que la madre y las hermanas de Jesús produjeran tejidos, y Séforis era donde había gente con dinero para comprarlos. La divisa de la época era una mezcla de moneda romana y local. Estamos en una ladera cerca de Nazaret mirando la antigua Séforis, que fue la ciudad más grande de la región en su época. Nazaret era una de las muchas aldeas que orbitaban en torno a Séforis. Esta es una escena que el Jesús histórico debe haber visto incontables veces durante su vida habiendo crecido en Nazaret. La ciudad que existía entonces está revelándose hoy lentamente, gracias a 25 años de excavaciones. Por lo que fue la calle principal de Séforis, el arqueólogo Byron McCain camina junto a Jonathan Reed, un experto en este sitio y su relación arqueológica con Jesús. Este es un clásico ejemplo de planificación urbana con una visión del desarrollo concebido como orden y no cualquier orden, sino el orden romano. Exacto, un ejemplo de romanización. Claro. Representa un intento de control de la población. Hablo de una forma de control social, por cierto, pero también político, característico de las ciudades de la Roma imperial. La tendencia expansionista de Roma había llegado hasta las pobres tierras de Galilea, aportando infraestructura a una escala que los aldeanos jamás habían visto. La economía también evolucionaba rápidamente. En un día de mercado en Séforis, el joven Jesús debe haber sido muy consciente de la brecha creciente entre los pobres como él y los pocos adinerados. Las casas de Séforis muestran cuán ricos estaban haciéndose algunos judíos locales. He pasado mucho tiempo trabajando en este lugar. He estado viniendo aquí desde 1988. Las clases sacerdotales, los terratenientes, los comerciantes, los recolectores de impuestos, todos adoptaban los hábitos romanos. Este debió ser el gran vestíbulo de recepción. Fue incendiado y gravemente dañado, pero permaneció lo que una vez fue un bello piso enyesado con vestigios de las paredes que estaban cubiertas con frescos. A la usanza de Roma, de colores rojos, verdes, muy hermosos. Esto, pienso yo, es una muestra del lujo de la mansión. Una especie de refinamiento romano en una casa esencialmente judía. ¿Hasta qué punto cree que Jesús era consciente de este grado de prosperidad? En mi opinión, está claro que Jesús, aún sin conocer casas como esta, comprendía al verlas por fuera, incluso a la distancia, que eran de personas con mucho más alto nivel de recursos y posición que él. Esas personas lo pasaban muy bien bajo la ocupación romana. Otras eran menos afortunadas. Los altos impuestos les obligaban a vender la tierra que les daba de comer. Su única opción era trabajar por un jornal. Los jornaleros protagonizan algunas parábolas. Y hoy en día vemos gente así. Personas que llegan a la ciudad, se paran en una esquina y de pronto viene alguien y los recoge para un trabajo. No es que hayan elegido hacer eso, sino que han perdido sus tierras. Lo único que les queda por ofrecer, en orden de poder sobrevivir, es su trabajo. Los pequeños agricultores en particular sufren la presión y terminan teniendo que vender su tierra para pagar impuestos, deudas y demás. Entonces Jesús vivió en un lugar donde pudo ser testigo de las desigualdades y vio cómo algunos prosperaban mientras otros quedaban en el camino. Ese torbellino económico debe haber afectado al joven Jesús. Aunque criado como artesano en la senda de José, tenía que ayudar como todos en el campo en la época de cosecha. El conocimiento que tenía de la tierra surge después en parábolas, donde hay imágenes de sembrados y frutos del campo. Las parábolas también se refieren a conflictos entre terratenientes ricos y sus inquilinos y sirvientes. Una consecuencia de la urbanización es el surgimiento de una clase acomodada, y al otro extremo, gente que abandona el cultivo de la tierra. Y eso pasa porque
las propiedades cambian de manos. Por cierto, lo que narra Jesús en la parábola de los obreros de la viña se relaciona exactamente con lo que revela la arqueología respecto a Galilea. En tiempos de Jesús, la gente sentía en su bolsillo y en su estómago las penurias del dominio de Roma. Pero cuando los invasores empezaron a denigrar la religión judía, el pueblo se rebeló. Cuando Jesús tenía unos 12 años, los romanos ordenaron un censo de los judíos para aplicarles aún más impuestos. El decreto provocó una airada sublevación entre los judíos que creían que solo debía pagarse tributos a Dios. Pero los rebeldes poco podían contra las fuerzas romanas. Al sofocarse la rebelión, como había ocurrido con tantos levantamientos contra Roma, miles de sublevados fueron sacrificados para demostrar al pueblo lo que pasaría a quienes insistieran en desafiar el poder del imperio. El fervor que impulsó a los judíos a alzarse contra sus regentes paganos se basaba en su profunda fe religiosa. La ley judía prescribe un día de la semana, el Shabbat, para descanso y estudio de las enseñanzas de la Biblia, la Torá. En una pequeña aldea como Nazaret, los fieles se reunían en cualquier lugar apropiado, quizás el patio de una casa grande. Esto se denominaba sinagoga, la palabra griega para reunión. La Torá era leída en hebreo por los hombres cultos o patriarcas de la aldea, y luego traducida a la lengua común de los judíos, el arameo. Después escuchaban a algún elocuente predicador de la vecindad. Un hombre que difundía la palabra de Dios a la comunidad. Por lo tanto, si alguien como Jesús quería hablar a la gente de modo persuasivo e impresionarlos, debía hacerlo a través de prédicas. ¿Pero sabía Jesús leer y escribir? Aprender a leer la Torá en el hebreo original es actualmente esencial en la educación de todo devoto niño judío. Rachel cree que lo mismo ocurría en los tiempos del joven Jesús. Cualquier muchacho de la edad de Jesús seguramente habría conocido la Torá. La habría escuchado leer en público, en una sinagoga el sábado, y tal vez pasaría unas horas en el curso de la semana aprendiendo a leerla. No existe prueba del nivel de educación de Jesús, pero según los evangelios, poseía un refinado conocimiento de las Escrituras. La idea de una sinagoga local era relativamente nueva en la época de Jesús. En la celebración de las principales fiestas religiosas, los devotos trataron siempre de peregrinar hacia la sede de su fe, el Templo de Jerusalén. Eso costaba tiempo y dinero, que familias como la de Jesús escasamente podían permitirse. También implicaba riesgos. La gente viajaba en grupos por seguridad. Algunos marginados por las crisis económicas imperantes se hacían bandidos, como los que asaltaron al hombre en la parábola del buen samaritano. El problema con los salteadores de camino era recurrente en la temprana Palestina romana. Los bandoleros eran personas que no podían sobrevivir acatando las reglas, de modo que se marginaban del sistema. No vivían en ciudades ni aldeas, se refugiaban en lugares como este. Y, sintiéndose apartados, excluidos de la comunidad, ellos convertían en víctimas a quienes transitaban. La parábola del buen samaritano es una buena historia que ilustra los peligros de desplazarse. Llegar a Jerusalén por primera vez desde el interior rural debió ser toda una experiencia para un niño de 12 años. Un chico pobre, de Nazaret, enfrentado a casi inimaginables riqueza y poder. Tuvo que ser una ocasión reveladora para Jesús.
la Palestina del siglo I, Jerusalén era el centro del poder religioso y el poder político. En su corazón había un templo espectacular. La vasta plataforma en que se erigió todavía domina la ciudad. Fue la mayor de todas las obras públicas de Herodes el Grande. Pero el templo fue arrasado por los romanos el año 70 de nuestra era. Esto que vemos aquí detrás ni siquiera es todo el templo. Es solo el muro de contención de la plataforma sobre la que se alzó ese templo y aún así impresiona. Así que pueden imaginar cómo lució el templo en la antigüedad. Las crónicas mencionan cómo centelleaba la luz del sol. Herodes creó aquí la primera gran atracción turística. Gente de todo el imperio ansiaba viajar a ver esta grandiosa estructura erigida por Herodes. Para los fieles judíos, el templo era mucho más que un edificio colosal. Era el núcleo mismo de su fe. Ellos creían que Dios realmente vivía aquí. Y los judíos adoraban a esa única deidad. La suya fue la primera religión monoteísta occidental. El templo servía a varios propósitos. Era centro religioso, capital política y también era el lugar de contacto entre Israel y, por supuesto, Dios. La noción misma de una especie de Estado judío o judaico o israelita es que Dios reside en el centro. Jesús tenía 12 años cuando llegó aquí con su familia para la festividad de Pascua, junto a decenas de miles de fieles. El Evangelio de Lucas dice que Jesús se vio separado de María y José entre la multitud. María. Cuando María, la madre de Jesús, advierte que el niño ha desaparecido, resulta evidente que es una abnegada mamá judía, porque es presa de una gran angustia y ansiedad y corre de un lado a otro en busca de su niño. Según Lucas, Jesús fue hallado escuchando a maestros y haciendo preguntas. Estaban asombrados con sus razonamientos. Y cuando lo encontró, lo primero que le dijo fue: ¿no sabes que casi hemos muerto de angustia? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Luego, cuando ve cuán inteligente es, se llena de orgullo. En esto tenemos representadas dos facetas de la madre judía: intensa dedicación, seguida de un orgullo y un amor incondicionales por su hijo. En el templo de Jerusalén, el rito fundamental del antiguo judaísmo era el sacrificio de animales. Ofrendas de sangre y fuego eran parte de la comunicación con Dios. Los sacrificios se efectuaban solamente en el templo y los sacerdotes eran los únicos autorizados para realizarlos. Solo ellos podían acceder al altar mayor, donde se desarrollaban los rituales. Siempre pienso en un concierto de rock moderno. Miles de personas reunidas en recintos para presenciar actuaciones. Los procedimientos de culto en el gran templo eran esencialmente eso: espectáculo puro. Los sacerdotes judíos formaban un grupo de élite fuera del ámbito de la gente común. Jesús debió haberse alterado ante su riqueza y jerarquía, otro elemento de la creciente división entre ricos y pobres en su época. Con el fin de continuar sus prácticas religiosas en el templo, los sacerdotes habían llegado a un acuerdo con las autoridades romanas. Para los sacerdotes era absolutamente determinante que el templo subsistiera, que continuaran los ritos tradicionales, porque todos en el mundo eclesiástico consideraban que sin el templo no habría ninguna religión, ni estado, ni territorio, ni nada. Tal vez colaborar con los romanos fuera un mal necesario, pero también permitió a los sacerdotes una existencia llena de privilegios. Esto se desprende claramente de las ruinas de sus magníficas viviendas descubiertas hacia 1960 en la reordenación urbana de Jerusalén.
y que se preservan en un museo subterráneo contiguo a un moderno edificio de apartamentos. El profesor Dan Bahat fue arqueólogo municipal de Jerusalén. Estamos ahora en uno de los salones más bellos que hay en esta vecindad de sacerdotes. Quienes aquí residían lo hicieron de manera opulenta. Se advierte en las habitaciones, los frescos, los mosaicos. Prácticamente todo es de lujosa manufactura y por tanto es obvio que la calidad de vida fue muy próspera aquí. ¿Piensa usted que de la misma manera también habría otros, gente común, personas pobres, que resintieran ese extraordinario lujo Sí. del que disfrutaban los sacerdotes? Definitivamente, sin duda. La ostentosa forma de vida de los sacerdotes y la espectacularidad del templo debió ser una revelación para un joven e impresionable aldeano como Jesús, aunque desde luego no muy positiva. Cuando llegaban aquí los peregrinos, veían algo totalmente desconocido en sus pueblos de origen. Las dimensiones, el volumen de lo que enfrentaban eran claro reflejo de la concentración del poder. Su magnificencia marcaba un contraste casi ofensivo con la pobreza que había en sus pueblos. Los sacerdotes, los privilegiados jerarcas cómodamente instalados aquí, no podían ser representativos del pueblo. Los judíos comunes sintieron un creciente descontento frente a la élite del templo. Incluso había quienes se apartaban de la religión organizada con sede en Jerusalén para formar sectas judaicas escindidas. Por esa época, hubo varios grupos que decidieron seguir su vida prescindiendo del templo. Esto se ha salido del cauce, decían. Así es. Porque veían algo malo aquí, irremediablemente viciado. Esos movimientos populares en realidad reaccionaban en contra de la espectacularidad del templo. Ellos soñaban con un judaísmo alternativo. Mientras crecía a la adultez, Jesús fue atraído por uno de esos grupos separatistas, encabezado por un predicador llamado Juan el Bautista. Este encuentro fue el comienzo de la propia y extraordinaria misión de Jesús. Los evangelios relatan maravillas y dan un mensaje de esperanza a los oprimidos de Palestina. Pero para los romanos y la élite judía, Jesús y sus enseñanzas eran una afrenta, una amenaza que debía eliminarse sin piedad. De la milagrosa concepción de María por un ángel. Luego, antes del nacimiento de Jesús, la pareja se vio obligada a dejar Nazaret. El Evangelio de Lucas dice que José y María debieron emprender el agobiante camino de 140 kilómetros hasta Belén para registrarse en el censo impositivo romano. Allí estaba la residencia original de la familia de José. Allen Callahan está en Belén, en la Iglesia de la Natividad, un lugar de peregrinaje desde el siglo IV. La iglesia conmemora el sitio del nacimiento de Jesús. Todo niño cristiano aprende que Jesús nació en Belén, el día de Navidad del año primero de nuestro Señor, en un pesebre. ¿Pero respaldan la historia y la arqueología al Evangelio? Muchos estudiosos concuerdan ahora en que Jesús no nació en ese pesebre, que es un elemento tradicional de la Navidad. El concepto proviene del Evangelio de Lucas, que dice que Jesús fue acunado en un pesebre, el lugar donde pasen los animales. María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en paños y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Tenemos a los Reyes Magos, tenemos a los pastores, también están los animales y los parientes. Y todo eso, sin duda, es encantador y muy tradicional. Pero toda esa representación no concuerda con las que sabemos fueron las circunstancias históricas en torno a su nacimiento.
Lo que sí es un hecho es que en esa época había muy poca madera para construir un pesebre en una tierra rocosa y desértica. El lugar que los peregrinos han visitado durante siglos y que se considera la cuna de Jesús no es un pesebre en absoluto. Es una caverna, debajo de la iglesia de la Natividad. Vemos que aún hay restos de la mampostería. Y parte del piso de piedra de la caverna aún es visible aquí. ¿Podría haber nacido Jesús en una caverna? El uso de cavernas como viviendas sin duda ocurría en la época. Entretanto, en Nazaret, Rachel Havelock visita una reconstrucción parcial de la aldea en las colinas. Muestra una caverna que habría sido parte de una casa del siglo I. Claire Fan es maestra. Muestra una caverna que habría sido parte de una casa del siglo I. Claire Fan es maestra de estudios del Nuevo Testamento en la Universidad de Tierra Santa y asesoró la construcción del lugar. Esta es la clase de caverna sótano que podría ser como el lugar en que María dio a luz a Jesús. Es el nivel bajo de una casa y está tallado en una piedra caliza blanda. Como una cava de vinos. Sí, se parece a una cava. La temperatura se mantiene muy estable durante todo el año. Está protegida del entorno. Se podía usar una caverna natural o se podía excavar, tallar y agrandar una para guardar aceite de oliva y vino, tal vez cereales y provisiones esenciales para consumir durante el año. Las cavernas también se usaron para refugio de animales, de modo que un pesebre y abrevadero no habrían estado fuera de lugar aquí. Pero ¿por qué María dio a luz en un lugar así y no en una casa normal? La respuesta se encuentra en un simple error de traducción. Los evangelios fueron escritos más de 50 años después de la muerte de Jesús, y en griego, el idioma usado por los escribas cultos. Lo acostaron en un pesebre porque no había espacio en la posada. Pero esa palabra, posada, es muy singular. Es una palabra que en griego significa cuarto de huéspedes o cuarto de arriba. Es posible que las labores de parto de María hayan comenzado en el cuarto de un piso alto, el cual abandonó después de dar a luz. La posada está repleta. No hay privacidad en el piso superior. ¿Qué se hace entonces? La teoría es que tal vez María dio a luz en el sótano. La evidencia sugiere que Jesús nació en una caverna, un sótano, y no en un pesebre. Lo que creemos sobre el nacimiento de Jesús no siempre coincide con la evidencia arqueológica. ¿Podemos dar por seguro que eso ocurrió en Belén? ¿E incluso en el día de Navidad? Un nacimiento en el siglo I debió estar muy alejado de lo que imaginamos como una apacible natividad. No había calmantes, no había procedimientos médicos modernos, y sí un gran riesgo de infecciones. El alumbramiento era terrible. Una experiencia de temores y peligros. María era muy joven, tendría apenas unos 13 o 14 años al concebir. Si es que era un hecho público que fue concebido fuera del matrimonio, pudo haber sido víctima de murmuraciones y quizás maltratos. Eso significaría que Jesús sufrió una constante deshonra, sintiéndose continuamente marginado e inclinado a identificarse con los excluidos. Pero el paladín de los pobres y desposeídos pudo obtener el sentido de su misión más directamente. Tal vez María le explicó el secreto de su nacimiento, tal como los evangelios dicen que se lo revelaron a ella. Imagine que su madre le dice que usted es hijo de Dios durante la infancia.
o que usted se entera mediante una especie de revelación. Cualquiera fuera la razón, incluso ambas, Jesús se habría sentido diferente desde temprana edad. Pero aún así, no era más que el hijo de una familia pobre. Al cumplir los 12 años, Jesús debió comenzar a trabajar con su padre y hermanos mayores, tal vez como nuevo aprendiz. Los evangelios indican que José era carpintero, pero fueron escritos en griego y la palabra empleada fue tecton, que designa a alguien que trabaja con sus manos. En una región donde el material básico de construcción era la piedra, José bien pudo ser un mampostero. Quizá haya hecho o reparado herramientas, además de ser albañil experto. Lo más significativo de esta condición de tecton es que revela que no habría sido miembro de una familia dependiente de productos de la tierra. Debió ser alguien que día a día manufacturaba artículos para la venta u ofrecía sus servicios. Detalles de corrección histórica como este sobre el mundo de Jesús han sido revelados por las investigaciones más recientes. Pero el aspecto físico del joven Jesús ha seguido siendo un misterio. Hasta ahora. Un escáner al cráneo de un niño de 12 años que vivió en Galilea en tiempos de Jesús proporcionó imágenes en tercera dimensión, que ahora analiza la tecnóloga anatomista Caroline Needham. Ella integra un equipo del Centro Mundial para Reconstrucción Facial en Dundee, Escocia. Un avanzado instrumento de escultura facial le ha permitido literalmente rediseñar los contornos de la calavera. Algunas referencias sutiles en los huesos indican a esta experta dónde y cómo estuvieron adheridos. Tallados de los nacimientos o defunciones de los pobres. El Evangelio de Mateo nos dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande. Pero muchos eruditos posteriores fijan el nacimiento cerca de la muerte de Herodes, 4 años antes de Cristo. Fue un nacimiento exitoso, pero ahora debía sobrevivir a su infancia. Sus posibilidades no podían ser menos auspiciosas. En ese entorno rústico, la pobreza, el hambre y la enfermedad eran condiciones permanentes. Nazaret era un pueblo pequeño, tal vez solo con unos pocos cientos de habitantes. Aunque la familia de Jesús no era extremadamente pobre, la vida resultaba dura para personas como ellos. Hombres y mujeres trabajaban largas jornadas para contar con lo mínimo. Desde temprana edad, todos debían contribuir a la vida familiar. Si eran buenos tiempos en esa región polvorienta, los alimentos básicos eran aceitunas, pan, leche, algo de queso quizás, y en ocasiones, muy raramente, carne. Pero lo cierto es que una comida completa no era la norma para una familia como esta. Mediante el examen de huesos de gente de la región, se ha hallado evidencia de hambrunas recurrentes en la época de Jesús. La investigación corresponde a la Facultad de Medicina Sackler de Tel Aviv. Aquí, el arqueólogo Byron McCain visita al antropólogo físico Israel Hershkovitz, quien estudia una colección única de esqueletos de la Galilea del siglo I. La historia que cuentan estos huesos es escalofriante. Para un niño, la vida no era fácil en ese periodo. Hay muchas indicaciones de clara desnutrición, a juzgar por los huesos. Cuando los niños sufren hambruna, el crecimiento de sus huesos se dificulta, causando las así llamadas líneas de Harris. La mayoría de estos niños tienen la denominada línea de Harris, un fenómeno que se repite con frecuencia en todos los niños del siglo I. La vida era durísima durante esa época. Los funerales de niños eran un acontecimiento común.
50% de ellos no superan. Pero lo cierto es que una comida completa no era la norma para una familia como esta. Mediante el examen de huesos de gente de la región, se ha hallado evidencia de hambrunas recurrentes en la época de Jesús. La investigación corresponde a la Facultad de Medicina Sackler de Tel Aviv. Aquí, el arqueólogo Byron McCain visita al antropólogo físico Israel Hershkovitz, quien estudia una colección única de esqueletos de la Galilea del siglo I. La historia que cuentan estos huesos es escalofriante. Para un niño, la vida no era fácil en ese periodo. Hay muchas indicaciones de clara desnutrición, a juzgar por los huesos. Cuando los niños sufren hambruna, el crecimiento de sus huesos se dificulta, causando las así llamadas líneas de Harris. La mayoría de estos niños tienen la denominada línea de Harris, un fenómeno que se repite con frecuencia en todos los niños del siglo I. La vida era durísima durante esa época. Los funerales de niños eran un acontecimiento común. 50% de ellos no superaba los 5 años de edad. En torno al húmedo mar de Galilea, la malaria era una enfermedad constante. El contagio palúdico era habitual, tal como los piojos y otros parásitos. Pero de las penurias surgía la compasión. La evidencia arqueológica demuestra que aún las personas seriamente discapacitadas eran bien cuidadas por sus extendidas parentelas y muchas alcanzaban edades avanzadas. La experiencia de ser miembro de una familia en esos tiempos era una experiencia que involucraba muchos encuentros con la muerte, más que nosotros. Pero esa cercanía de la muerte, la cantidad de niños que sucumbía, no los dejaba indiferentes ante la vida. Sí, ellos absolutamente. se hacían cargo y protegían a quienes sobrevivían. Sin duda, sí. Es fascinante. Sí, es fascinante. Al punto que sin una familia en esos tiempos estabas perdido. Sí, perdido. La investigación del profesor Hershkovitz revela que en tiempos de Jesús, el matrimonio intergrupal era algo recurrente entre las comunidades de Galilea. Las personas poseían facetas físicas similares, tales como la forma craneana. Esta es la calavera de un hombre de 12 años, un niño. Y podemos advertir aquí la típica forma del cráneo, lo que llamamos forma oval, con la parte de atrás muy ancha, en tanto que la anterior, la frontal, es muy estrecha. Esto es muy típico de la población del siglo I. Esta es una característica especial. Aunque la familia de Jesús no era extremadamente pobre, la vida resultaba dura para personas como ellos. Hombres y mujeres trabajaban largas jornadas para contar con lo mínimo. Desde temprana edad, todos debían contribuir a la vida familiar. Si eran buenos tiempos en esa región polvorienta, los alimentos básicos eran aceitunas, pan, leche, algo de queso quizás, y en ocasiones, muy raramente, carne. Pero lo cierto es que una comida completa no era la norma para una familia como esta. Mediante el examen de huesos de gente de la región, se ha hallado evidencia de hambrunas recurrentes en la época de Jesús. La investigación corresponde a la Facultad de Medicina Sackler de Tel Aviv. Aquí, el arqueólogo Byron McCain visita al antropólogo físico Israel Hershkovitz, quien estudia una colección única de esqueletos de la Galilea del siglo I. La historia que cuentan estos huesos es escalofriante. Para un niño, la vida no era fácil en ese periodo. Hay muchas indicaciones de clara desnutrición, a juzgar por los huesos. Cuando los niños sufren hambruna, el crecimiento de sus huesos se dificulta, causando las así llamadas líneas de Harris. La mayoría de estos niños tienen la denominada línea de Harris, un fenómeno que se repite con frecuencia en todos los niños del siglo I.
La vida era durísima durante esa época. Los funerales de niños eran un acontecimiento común. 50% de ellos no superaba los 5 años de edad. En torno al húmedo mar de Galilea, la malaria era una enfermedad constante. El contagio palúdico era habitual, tal como los piojos y otros parásitos. Pero de las penurias surgía la compasión. La evidencia arqueológica demuestra que aún las personas seriamente discapacitadas eran bien cuidadas por sus extendidas parentelas y muchas alcanzaban edades avanzadas. La experiencia de ser miembro de una familia en esos tiempos era una experiencia que involucraba muchos encuentros con la muerte, más que nosotros. Pero esa cercanía de la muerte, la cantidad de niños que sucumbía, no los dejaba indiferentes ante la vida. Sí, ellos absolutamente. se hacían cargo y protegían a quienes sobrevivían. Sin duda, sí. Jesús no nació el 25 de diciembre, ni tampoco en el así llamado Año Cero. Al menos es lo que ahora sabemos. Y lo sabemos porque el monje que creó el calendario moderno en el siglo VI cometió un error al calcular el primer año después de Cristo. ¿Cuándo nació exactamente Jesús? La evidencia sólida es escasa. Cuando Jesús nació en aquellos días, hablando en términos históricos, a nadie le importó. La gente no mantenía registros detallados de los nacimientos o defunciones de los pobres. El Evangelio de Mateo nos dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande. Pero muchos eruditos posteriores fijan el nacimiento cerca de la muerte de Herodes, 4 años antes de Cristo. Fue un nacimiento exitoso, pero ahora debía sobrevivir a su infancia. Sus posibilidades no podían ser menos auspiciosas. En ese entorno rústico, la pobreza, el hambre y la enfermedad eran condiciones permanentes. Nazaret era un pueblo pequeño, tal vez solo con unos pocos cientos de habitantes. Aunque la familia de Jesús no era extremadamente pobre, la vida resultaba dura para personas como ellos. Hombres y mujeres trabajaban largas jornadas para contar con lo mínimo. Desde temprana edad, todos debían contribuir a la vida familiar. Si eran buenos tiempos en esa región polvorienta, los alimentos básicos eran aceitunas, pan, leche, algo de queso quizás, y en ocasiones, muy raramente, carne. Pero lo cierto es que una comida completa no era la norma para una familia como esta. Mediante el examen de huesos de gente de la región, se ha hallado evidencia de hambrunas recurrentes en la época de Jesús. La investigación corresponde a la Facultad de Medicina Sackler de Tel Aviv. Aquí, el arqueólogo Byron McCain visita al antropólogo físico Israel Hershkovitz, quien estudia una colección única de esqueletos de la Galilea del siglo I. La historia que cuentan estos huesos es escalofriante. Para un niño, la vida no era fácil en ese periodo. Hay muchas indicaciones. Sin duda es encantador y muy tradicional, pero toda esa representación no concuerda con las que sabemos fueron las circunstancias históricas en torno a su nacimiento. Lo que sí es un hecho es que en esa época había muy poca madera para construir un pesebre en una tierra rocosa y desértica. El lugar que los peregrinos han visitado durante siglos y que se considera la cuna de Jesús no es un pesebre en absoluto. Es una caverna, debajo de la iglesia de la Natividad. Vemos que aún hay restos de la mampostería y parte del piso de piedra de la caverna aún es visible aquí. ¿Podría haber nacido Jesús en una caverna? El uso de cavernas como viviendas sin duda ocurría en la época.
Entretanto, en Nazaret, Rachel Havelock visita una reconstrucción parcial de la aldea en las colinas. Muestra una caverna que habría sido parte de una casa del siglo I. Claire Fan es maestra de estudios del Nuevo Testamento en la Universidad de Tierra Santa y asesoró la construcción del lugar. Esta es la clase de caverna sótano que podría ser como el lugar en que María dio a luz a Jesús. Es el nivel bajo de una casa y está tallado en una piedra caliza blanda. Como una cava de vinos. Sí, se parece a una cava. La temperatura se mantiene muy estable durante todo el año. Está protegida del entorno. Se podía usar una caverna natural o se podía excavar, tallar y agrandar una para guardar aceite de oliva y vino, tal vez cereales y provisiones esenciales para consumir durante el año. Las cavernas también se usaron para refugio de animales, de modo que un pesebre y abrevadero no habrían estado fuera de lugar aquí. Pero ¿por qué María dio a luz en un lugar así y no en una casa normal? La respuesta se encuentra en un simple error de traducción. Los evangelios fueron escritos más de 50 años después de la muerte de Jesús, y en griego, el idioma usado por los escribas cultos. Lo acostaron en un pesebre porque no había espacio en la posada. Pero esa palabra, posada, es muy singular. Es una palabra que en griego significa cuarto de huéspedes o cuarto de arriba. Es posible que las labores de parto de María hayan comenzado en el cuarto de un piso alto, el cual abandonó después de dar a luz. La posada está repleta. No hay privacidad en el piso superior. ¿Qué se hace entonces? Casada con José. Bajo la antigua ley judía, un embarazo fuera del matrimonio merecía la pena de lapidación. María, la madre de Jesús, se hallaba en una situación extremadamente difícil. De pronto ha quedado embarazada y para todo observador ajeno, ella es una mujer que ha quebrantado todas las normas sociales y morales y se ha involucrado en una suerte de práctica ilícita de la sexualidad. Según el Evangelio de Mateo, José fue informado de la milagrosa concepción de María por un ángel. Luego, antes del nacimiento de Jesús, la pareja se vio obligada a dejar Nazaret. El Evangelio de Lucas dice que José y María debieron emprender el agobiante camino de 140 kilómetros hasta Belén para registrarse en el censo impositivo romano. Allí estaba la residencia original de la familia de José. Allen Callahan está en Belén, en la Iglesia de la Natividad, un lugar de peregrinaje desde el siglo IV. La iglesia conmemora el sitio del nacimiento de Jesús. Todo niño cristiano aprende que Jesús nació en Belén, el día de Navidad del año primero de nuestro Señor, en un pesebre. ¿Pero respaldan la historia y la arqueología al Evangelio? Muchos estudiosos concuerdan ahora en que Jesús no nació en ese pesebre, que es un elemento tradicional de la Navidad. El concepto proviene del Evangelio de Lucas, que dice que Jesús fue acunado en un pesebre, el lugar donde pasen los animales. María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en paños y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Tenemos a los Reyes Magos, tenemos a los pastores, también están los animales y los parientes. Y todo eso, sin duda, es encantador y muy tradicional. Pero toda esa representación no concuerda con las que sabemos fueron las circunstancias históricas en torno a su nacimiento. Lo que sí es un hecho es que en esa época había muy poca madera para construir un pesebre en una tierra rocosa y desértica.
El lugar que los peregrinos han visitado durante siglos y que se considera la cuna de Jesús. María. Cuando María, la madre de Jesús, advierte que el niño ha desaparecido, resulta evidente que es una abnegada mamá judía, porque es presa de una gran angustia y ansiedad y corre de un lado a otro en busca de su niño. Según Lucas, Jesús fue hallado escuchando a maestros y haciendo preguntas. Estaban asombrados con sus razonamientos. Y cuando lo encontró, lo primero que le dijo fue: ¿no sabes que casi hemos muerto de angustia? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Luego, cuando ve cuán inteligente es, se llena de orgullo. En esto tenemos representadas dos facetas de la madre judía: intensa dedicación, seguida de un orgullo y un amor incondicionales por su hijo. En el templo de Jerusalén, el rito fundamental del antiguo judaísmo era el sacrificio de animales. Ofrendas de sangre y fuego eran parte de la comunicación con Dios. Los sacrificios se efectuaban solamente en el templo y los sacerdotes eran los únicos autorizados para realizarlos. Solo ellos podían acceder al altar mayor, donde se desarrollaban los rituales. Siempre pienso en un concierto de rock moderno. Miles de personas reunidas en recintos para presenciar actuaciones. Los procedimientos de culto en el gran templo eran esencialmente eso: espectáculo puro. Los sacerdotes judíos formaban un grupo de élite fuera del ámbito de la gente común. Jesús debió haberse alterado ante su riqueza y jerarquía, otro elemento de la creciente división entre ricos y pobres en su época. Con el fin de continuar sus prácticas religiosas en el templo, los sacerdotes habían llegado a un acuerdo con las autoridades romanas. Para los sacerdotes era absolutamente determinante que el templo subsistiera, que continuaran los ritos tradicionales, porque todos en el mundo eclesiástico consideraban que sin el templo no habría ninguna religión, ni estado, ni territorio, ni nada. Tal vez colaborar con los romanos fuera un mal necesario, pero también permitió a los sacerdotes una existencia llena de privilegios. Esto se desprende claramente de las ruinas de sus magníficas viviendas descubiertas hacia 1960 en la reordenación urbana.